Buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a los vasos sanguíneos cerebrales, entidad que se le conoce como enfermedad vascular cerebral. ¿Qué es la enfermedad vascular cerebral? Es una alteración en las neuronas que es provocada por una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro. Esta disminución del flujo sanguíneo nos puede provocar alteraciones cerebrales de manera momentánea o de manera permanente, dependiendo del tiempo que dure la disminución del flujo sanguíneo. Para ello, este evento vascular cerebral se divide en dos subtipos. El primer subtipo se denomina isquemia cerebral transitoria. Este evento vascular transitorio se produce cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo de manera transitoria. Generalmente se obstruye, se cierra el vaso sanguíneo y de inmediato se vuelve a abrir. Por eso aquí el daño que puede sufrir el sistema neuronal es mínimo. Los síntomas duran unos pocos minutos y el paciente, por lo general, se recupera en menos de 24 horas. Sin embargo, aun cuando es un cuadro momentáneo, es considerado como una urgencia médica. El segundo subtipo es el llamado infarto cerebral. Y aquí aparece cuando se interrumpe el flujo sanguíneo por una obstrucción. Cuando se tapa un vaso sanguíneo, que puede ser por un émbolo de grasa, un trombo en la sangre o bien por una embolia de gas. Y el segundo subtipo es el llamado hemorrágico. Y este se presenta cuando, por alguna causa, un vaso sanguíneo cerebral sufre una ruptura, ocasionando un sangrado dentro del cerebro. El evento cerebrovascular, o también llamado ictus, se divide entonces en isquémico y hemorrágico. ¿Cuál es el más frecuente? El isquémico, también conocido como infarto cerebral, y representa el 85% de todos los eventos vasculares cerebrales. ¿A qué se debe el evento vascular isquémico? Se puede deber a la presencia de una placa ateromatosa en un vaso sanguíneo o puede ser secundario a un trombo dentro del vaso sanguíneo. Los trombos en los vasos sanguíneos se deben al agrupamiento que sufren los eritrocitos o las plaquetas y forman un tapón que no permite que el flujo sanguíneo fluya. En segunda instancia, se puede deber a un evento cardioembólico. Generalmente los émbolos sanguíneos se desprenden a nivel de corazón. Una de las causas más frecuentes de producción de émbolos son las arritmias cardíacas. La arritmia cardíaca que con más frecuencia nos produce presencia de émbolos es la fibrilación auricular. En tercer lugar, dependiendo de la extensión, el infarto cerebral puede ser lacunar, es
decir, forma una laguna, una extensión considerable de tejido cerebral dañado. Otra clasificación es cuando es habitual, cuando se repiten los eventos vasculares, o bien cuando solamente es un solo evento, situación que se le conoce como inhabitual. Y dependiendo de la causa, podemos tener causas indeterminadas o por causas conocidas. La segunda clasificación del evento vascular cerebral es el evento hemorrágico. Este representa el 15% y se clasifica en hemorragia subaracnoidea, cuando la hemorragia se encuentra básicamente en el espacio subaracnoideo. Como recordatorio, recordemos que las meninges son 3 capas que protegen al sistema cerebral. La más externa es la dura madre, la intermedia es la aracnoides y la interna, que está en contacto con el tejido cerebral, es la pía madre. Habiendo un espacio por abajo de la aracnoides, que se le conoce como espacio subaracnoideo, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo y que es el sitio más frecuente de hemorragia a nivel de meninges, y se le conoce como hemorragia subaracnoidea. Cuando la hemorragia invade el tejido cerebral, es decir, traspasa las meninges, este evento se le conoce como hemorragia cerebral. ¿Cuáles son los síntomas? Dependiendo de la zona dañada, nos va a dar la sintomatología. Los eventos vasculares cerebrales se van a producir con mayor frecuencia a nivel del área motora, pero también estos eventos vasculares cerebrales pueden provocar daño en cualquier región cerebral. Cuando el daño se produce a nivel de la vía visual, que sabemos se inicia en la retina, corre por el cerebro medio, atraviesa el cerebro, atraviesa el quiasma óptico en el cerebro medio y llega al lóbulo occipital. Cualquier alteración de esta vía visual nos va a provocar alteración repentina de la visión en uno o en ambos ojos. Cuando el daño se produce a nivel del lóbulo frontal, que es un lóbulo básicamente motor, entonces la alteración se va a producir en el sistema motor y dependiendo del hemisferio cerebral dañado, va a provocar un daño ya sea en el hemicuerpo izquierdo o en el hemicuerpo derecho. Cuando el daño se produce en el hemisferio cerebral derecho, las fibras motoras bajan y se cruzan al hemicuerpo izquierdo. Entonces, el evento vascular cerebral a nivel de hemisferio derecho va a provocar una hemiplegia en el hemicuerpo izquierdo. Y por el contrario, un evento vascular cerebral en el hemisferio izquierdo va a provocar una hemiplegia en el hemicuerpo derecho. Si la zona dañada abarca la zona de Broca, que también es parte del sistema motor, entonces tendremos problemas para hablar, un habla mecánica. No se puede ejecutar adecuadamente. Si el sistema dañado
se encuentra en el lóbulo parietal, entonces tendremos síntomas relacionados con la sensibilidad. Una sensación de hormigueo que se llama parestesia, ya sea en cara, en brazos o en piernas. Si la alteración se encuentra en el área de Wernicke, entonces la sintomatología va a ser relacionada a esa área, como cual la falta de comprensión del lenguaje hablado. La persona escucha, pero no entiende lo que se le dice. Cuando el daño se produce a nivel prefrontal, entonces habrá alteraciones en el comportamiento humano sin ninguna otra alteración. Generalmente, todo daño a nivel cerebral se va a acompañar de cefaleas y de una inestabilidad o un desequilibrio a nivel corporal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo no modificables, factores de riesgo modificables o que se le conoce como contribuyentes, y factores de riesgo modificables o tratables. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? La edad. Los eventos vasculares cerebrales aumentan su frecuencia con los años. Después de los 60 años de edad, el riesgo de presentar un evento vascular cerebral aumenta. Y otro factor no modificable es el sexo. Se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Sobre todo, esto es aplicable en etapas jóvenes. En la mujer, las hormonas femeninas le dan una cardioprotección, es decir, no permiten generalmente que se formen émbolos o trombos a nivel de vasos sanguíneos. Situación que cambia con la edad, ya que la mujer, al llegar a la etapa de menopausia, el sistema hormonal ya no la acompaña. Sus hormonas disminuyen y entonces la frecuencia de eventos vasculares cerebrales en las mujeres después de los 60 años se va a igualar a los eventos vasculares cerebrales que se producen en los hombres. ¿Cuáles son los factores contribuyentes? El alcoholismo. El alcohol es una sustancia que nos va a provocar formaciones de grasa, alteraciones en el sistema de grasas, y esas alteraciones en el sistema de grasas nos pueden provocar formación de émbolos de grasa. El tabaquismo. El tabaquismo, por su principio activo que tiene de la nicotina, es un vasoconstrictor potente. Cierra los vasos sanguíneos y por lo tanto obstruye la circulación a nivel de todo el organismo. La inactividad física y la obesidad nos provocan alteraciones en las grasas, provocándonos lo que se conoce como dislipidemia, excesos de colesterol, excesos de triglicéridos, con la consecuente formación de placas de ateroma y disminución del calibre de los vasos sanguíneos, con la consecuente disminución de la circulación.
Y hay factores tratables, modificables o tratables, que es la presión arterial alta. Entre un evento vascular cerebral se produce generalmente cuando la presión dentro del vaso sanguíneo se eleva, y eso nos puede ocasionar ya sea una ruptura del vaso sanguíneo. La diabetes mellitus por las alteraciones de las grasas en los vasos sanguíneos y los niveles de colesterol elevados. El riesgo de presentar un evento vascular cerebral se eleva de acuerdo al número de factores de riesgo que se presente. Si sumamos un factor de riesgo en un paciente geriátrico, hombre o mujer, después de los 60 años, que se acompañe de tabaquismo, que se acompañe de inactividad física, que presente obesidad y que presente alguna enfermedad de hipertensión, de diabetes o de dislipidemia, el riesgo aumenta en proporciones muy elevadas. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya decíamos que si el evento vascular cerebral es transitorio, generalmente el paciente se recupera en menos de 24 horas, aunque cuando una persona presenta un evento vascular transitorio, lo más probable es que presente eventos vasculares cerebrales posteriormente. Por eso es que toda persona que presente eventos vasculares transitorios se debe de cuidar adecuadamente todos los factores de riesgo para evitar un nuevo evento. Pero en los eventos vasculares cerebrales, 1 de cada 3 personas sufre algún grado de discapacidad, debido a que el cerebro es el responsable de generar los movimientos, sensaciones y acciones que realiza. Ahora, dependiendo del área del cerebro afectada, las secuelas pueden ser deficiencias motoras, decíamos una parálisis de una o varias extremidades, dificultad para caminar, alteraciones en el equilibrio, alteraciones en los músculos con espasticidad, y esto provoca limitaciones en las actividades cotidianas. Cuando el daño se produce a nivel del lóbulo parietal, entonces hay alteraciones de la sensibilidad. Puede haber alteraciones de la temperatura, del tacto o alteraciones del dolor. Cuando la lesión afecta el área de Broca, hay dificultades para hablar, vocalizar. Y cuando la lesión afecta el área de Wernicke, hay dificultades para entender las palabras. Si la lesión afecta los núcleos motores de los pares craneales, puede haber alteraciones en la deglución. Cuando la lesión afecta cualquier parte de la vía visual, hay disminución de la vista o del campo visual. Puede haber alteraciones neuropsicológicas cuando la lesión está dañando el lóbulo prefrontal, dificultad para recordar, razonar y o concentrarse, pudiendo haber también alteraciones en las emociones, problemas para controlar emociones y o sentimientos. Cuando hay alteraciones de las vías sensitivas, también se puede presentar un picor, un hormigueo o ardor en varias partes del cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento lo vamos a enfocar a un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico básicamente es cirugía, retirar el émbolo, retirar el trombo, o bien uso de anticoagulantes. O puede ser un tratamiento de rehabilitación.
Para disminuir las secuelas que nos deja el evento vascular cerebral, se recomienda que esta rehabilitación sea multidisciplinaria y debe de durar de 3 a 6 meses. Incluye terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y auditiva, terapia recreacional y grupos de apoyo. El tiempo de recuperación va a variar. Depende de varios factores. Depende del tamaño de la zona dañada. Entre más extenso sea el daño cerebral, el pronóstico es más severo. El lugar de la zona afectada. Esto, aparte de darnos la sintomatología, pues también nos da un pronóstico de qué tiempo de recuperación va a estar el paciente. ¿En qué tiempo se restablece el flujo sanguíneo? Habíamos comentado que en una isquemia cerebral transitoria, en donde el flujo sanguíneo se restablece casi de manera inmediata, la recuperación la tenemos en menos de 24 horas. Cuando el restablecimiento del flujo sanguíneo tarda más, entonces la recuperación llega a ser hasta permanente. El estado de salud previo, dependiendo de los niveles de glucosa, los niveles de grasas, los niveles de presión arterial, el grado de obesidad, el sobrepeso que tengan los pacientes, pues va a ser un factor que nos va a incidir en la recuperación de los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cuidar nuestro sobrepeso y la obesidad con una dieta más sana, realizar ejercicio regularmente, evitar consumo de alcohol y tabaco y, en caso de padecer enfermedades que nos condicionen o que sean factores para que aparezcan los eventos vasculares cerebrales, controlarla en forma adecuada con un tratamiento médico farmacológico y no farmacológico. Bien, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias. Les voy a enviar nos vamos a enlazar mediante el Zoom para que me externen sus dudas, sus comentarios previa a la lectura y a la comprensión que puedan tener del tema. Gracias.